Bienvenidos a Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido desde Cuenca Radio Universitaria, en el que conoceremos el contenido y alcance de las preguntas del referéndum y consulta popular a realizarse el 16 de noviembre. En los próximos minutos, usted se informará para tomar la mejor decisión. Esto es Prueba de Ingreso. Amigos y amigas, bienvenidos a esta sexta entrega de Prueba de Ingreso, el sitio en donde analizamos los contenidos de la consulta popular y referéndum que va a tener lugar en nuestro país este domingo 16 de noviembre. Y una vez más me acompaña Joan. Joan, qué gusto saludarte y tenerte una vez más en nuestro episodio final. El placer es mío, Juanjo, y a todos quienes nos están viendo en esta sexta entrega. Como se mencionó, realmente hicimos un análisis exhaustivo previo de cada pregunta. Y en este capítulo final precisamente vamos a hacer una síntesis general, valga la redundancia, para saber acerca de los criterios que se han emitido anteriormente y ver a qué conclusión podemos llegar o desglosar previo a esta consulta popular y referéndum. Sí, efectivamente. De hecho, lo que queremos hacer es una especie de dinámica un poco más distendida para tratar de comprender en conjunto y sobre todo desde un análisis nuestro de qué manera se va pues a dar el funcionamiento de esta consulta popular y referéndum durante las elecciones del domingo y sobre todo tratar de proponer algunas hipótesis referente a qué es lo que va a suceder en caso de que el sí gane en determinadas preguntas, en caso de que gane el no, y así analizar distintos escenarios que con la ayuda y pues sobre todo con el contenido que ya nos brindaron los profesionales en anteriores capítulos, pienso que es momento de recopilar toda esa información tal como decía Joan y pues tratar de hacer un compendio que nos sirva, que sea bastante útil para que el domingo nosotros vayamos informados y sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que existe de fondo en estas preguntas de la consulta popular, porque no necesariamente todo se encuentra explícito. Sí, Joan, sí, correctamente, Juanjo, y para ello vamos a abordar precisamente la pregunta A, que menciona que el decreto ejecutivo número 147, en base a eso, o con base a eso, y menciona que actualmente la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares y prohíbe ceder bases militares a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. En este caso, la pregunta que se manifiesta es: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Sí, y a ver, esta pregunta tiene bastantes matices. Nosotros conversamos con el coronel Milton Benítez, ex gobernador de la SUAY, y él nos decía en buenas cuentas que se trata de una pregunta que debería pues responder al sí, que prácticamente el no sería bastante costoso en palabras de él y que no nos beneficiaría nada porque realmente la seguridad es bastante cara y pues si es que existe cooperación internacional para financiarla sería un gran apoyo para Ecuador tomando en cuenta que hoy en día las Fuerzas Armadas, tanto como la Policía Nacional, no tienen precisamente una fuente de ingresos bastante sólida y tampoco el equipamiento, ni la operatividad, ni las cuestiones técnicas necesarias para realizar un trabajo, digamos, óptimo, sobre todo tomando en cuenta el contexto actual que es el narcotráfico, la inseguridad y toda esa cuestión transversal que está atravesando el país. Entonces, él al menos decía que esta pregunta debería responderse de manera afirmativa, Joan. Sí, precisamente, y también en ese análisis abordó un poco acerca de la historia del Ecuador, el contexto de la guerra, el contexto también de gobiernos antepasados, y un poco analizamos aquellas matices para entender por qué se están desglosando justamente estos escenarios. Él catalogó al país como incompetente para poder subsanar todas esas problemáticas en cuanto a seguridad y solicitó de manera urgente realmente la cooperación internacional tal como se pretende en esta pregunta para poder hacer contra el crimen organizado, el tema del narcotráfico y demás matices de inseguridad que están latiendo pues precisamente en nuestro país. Asimismo hizo referencia al artículo 5, el cual decreta que el Ecuador es un territorio de paz y postula esta ideología soberana de obviamente mantener nuestras matices soberanas, nuestras
matices de autonomía, pero que en este caso no era del todo suficiente, ya que nuestra soberanía y esta ideología de mantener como tal, pues este pensamiento Ujú. iba a ser del todo limitado como para afrontar este tipo de crisis. Sí, y una cuestión es la soberanía, y que justamente es, digamos, el pensamiento contrario, pues en torno a esta pregunta, porque se dice que la soberanía será la principal afectada si es que las bases militares extranjeras ingresan al país, porque prácticamente pues, los activos militares que van a ingresar aquí tendrían sin duda pues ciertos beneficios, ¿no? Tendrían cierta inmunidad diplomática que se les otorga de manera internacional y sobre todo por la colaboración que se hace dentro del territorio ecuatoriano proveniendo de una nación extranjera, y eso les permitirá de alguna manera gestionar a su modo todas las operaciones de inteligencia que se den aquí dentro del territorio ecuatoriano. Pero otros críticos también mencionan el hecho de que Ecuador solamente se está pues figurando como un territorio que le va a dar cabida a Estados Unidos para que en un potencial conflicto bélico ellos ocupen una posición estratégica. Entonces algunos dicen que no es tan favorable del todo, sino que justamente responde a los intereses de Estados Unidos, en caso de que obviamente Estados Unidos tenga sus bases aquí, porque como mencionamos con el coronel Benítez, pues existía la posibilidad, y ya se hablaba hace unos días, de que incluso existan bases en la Amazonía, bases brasileñas, y en este caso la cuestión se amplía un poco más, pero principalmente con la visita sobre todo de las autoridades ya estadounidenses aquí a territorio ecuatoriano, pues se considera que sería el principal país que realice la colaboración con Ecuador justamente. Entonces, sí, lo que decía el coronel Benítez también es que la soberanía es un tema bastante complejo, porque según él, dentro de la Constitución se incluye este término del pasaporte universal, que pues él dice que todas las personas, independientemente de su origen, pueden ingresar aquí a territorio ecuatoriano y no se les va a realizar mayor control. Entonces, según él, eso es una afrenta a la soberanía a priori, y que pues prácticamente esta cuestión de las bases militares no sería algo mayor, sino que realmente sería algo necesario. Sí, y en torno a toda esta discusión también se engendra cierta incertidumbre, más que nada en cuanto a los intereses implícitos. ¿Qué implicaría la pregunta A en caso de que se dé el sí? Se hablaba mucho acerca del marco legal, lo cual no se estipula con antelación, sino que será un proceso luego de que se dé la consulta popular, en caso de que esta sea una pregunta que gane el sí. Entonces, justamente existía este dilema en cuanto a la representación de la soberanía, el tema de la autonomía y cuáles serían las implicaciones realmente de que a priori Estados Unidos, que sería la principal nación que recibiríamos pues aquella Ujú. cooperación internacional que se está buscando, cuáles serían los intereses que realmente tendría Estados Unidos en nuestro país y pues qué repercusiones tendría. Si realmente la presencia de las bases militares, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, parcialmente acá en territorios como Salina y Claro, territorios de Manta, descartando sí. completamente a Baltra, que también era un caso bastante incidente, Ajá. qué implicaciones realmente tendría y si realmente iba a estar subsanando el problema original, que era el tema de la inseguridad. Y recalco esto, Joan, porque recuerdo que justamente en el programa anterior hablábamos con los chicos de aquí de la Universidad de Cuenca y le consultábamos justamente a Camila Ponce. Ella decía que el derecho internacional no tiene tanto alcance en cuestiones de cooperación y sobre todo en cuestiones de soberanía, porque claramente si es que existe pues algún militar de Estados Unidos que realice algún tipo de violación a los derechos humanos dentro del territorio ecuatoriano, pues prácticamente él no va a ser juzgado tal como pues la ley lo requiere, sino que él podrá ser repatriado a su lugar de origen, y que en ese sentido pues no precisamente se le van a aplicar todas las condenas que están exigidas dentro de la Constitución del Ecuador. Es decir, como mencionaba, esta inmunidad diplomática va a aplicar en este caso. Sí, y precisamente ese es el análisis que se realizó en cuanto a la pregunta A. En cuanto a Ujú. la pregunta B, pues tenemos también un tema de debate, bastante discusión ha habido en torno a esta pregunta, la cual es en torno al subsidio político que se da precisamente a los partidos políticos de la nación Sí. y está estipulada de la siguiente forma. El decreto ejecutivo número 149
menciona que actualmente la Constitución de la República del Ecuador establece la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos. Por lo tanto, la pregunta menciona que ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Sí, a ver, esta pregunta también tiene varias implicaciones y lo que nos mencionaban básicamente es que se trata de una cuestión un poquito de enganche, una cuestión un tanto populista, porque claro, la cuestión esta que se plantea justamente en la pregunta B es la del desfinanciamiento de estos partidos políticos, que dado el contexto actual, el contexto más reciente del periodo electoral que tuvimos, prácticamente no resulta tan funcional que los partidos sigan percibiendo fondos públicos por el hecho de que estos muchas veces no tienen un gran control por parte del CNE. Y justamente eso es lo que abordábamos nosotros en el programa con el doctor Bruno Segovia, y él nos decía que no existe prácticamente control por parte del CNE, que estos fondos son bastante desviados y que prácticamente siempre son utilizados a favor de pues, las cabezas políticas que se encuentran dentro de esos partidos, ¿no? Sí, y realmente también en torno al tema emergen ciertos artículos pertinentes, los cuales obviamente avalan primero el acceso a los fondos del Estado que otorgan los partidos políticos, y así también hay otros artículos que estipulan el retorno del 50% de aquello. Entonces, obviamente ahí entramos en una cierta discusión, en un cierto debate, que si realmente, pues, obviamente como me manifiesta explícitamente estos artículos y realmente era necesario pensar en una eliminación de la obligación del Estado. También se analizó en cómo estaba propuesta la pregunta, obligación del Estado, lo cual podría estar quizás en un carácter un poco más populista. El tema de dinero también es un tema muy crítico y que quizás genera bastantes sentimientos de efervescencia en la nación. Entonces, cuando hablamos del tema de dinero, también podemos estar relacionándonos de esa forma, y también es algo que mencionó justamente el doctor Bruno Segovia. Sí, y lo que quería traer es a colación una cita importante de esa entrevista precisamente. El doctor mencionaba que, por ejemplo, si es que en los hospitales públicos también existe corrupción, entonces lo ideal sería desmantelarlos prácticamente o dejarlos completamente eliminados, tal como se pretende hacer con el financiamiento a los partidos políticos, y pues la respuesta que él daba era que no, o sea, que no resultaba viable realizar este tipo de acciones porque no es coherente con la realidad que estamos viviendo. Es decir, no se puede eliminar representatividad, no se puede eliminar el número en busca de una supuesta eficiencia y en busca de que esos fondos aparentemente vayan a ser destinados a cuestiones mucho más emergentes de nuestra actualidad ecuatoriana. En ese sentido, el doctor decía que para él no sería conveniente pues lo que plantea esta pregunta, porque de todas maneras es una pregunta que tiene mucha más forma que fondo y pues no está tan bien sustentada, porque además, claro, existen otros casos en los que los recursos, por ejemplo, en la cuestión de impuestos, en la cuestión de declaraciones al SRI, no se están manejando correctamente, sobre todo por parte del Ejecutivo, y es ahí que ni siquiera se toma en cuenta, no se atacan ese tipo de sectores, y es donde también existen recursos económicos que están filtrándose y que podrían ser igualmente utilizados para la obra pública. Sí, realmente, Juanjo. Y recordemos que también que pues los partidos políticos tienen tres medios para financiar estas campañas, pues prácticamente. La primera es el Fondo Público de Promoción Electoral. Tenemos también el Fondo Público de Partidario Permanente y los aportes privados. Entonces, obviamente entraba este debate de que si realmente se eliminaba este subsidio, también se estaba atentando contra la equidad y la democracia, el acceso político. Es decir, que obviamente los partidos que tengan ese mayor alcance adquisitivo, que puedan financiar sus propuestas, su campaña y todo este proceso electoral, pues serían los partidos que estarían permaneciendo a lo largo del tiempo. Y mientras aquellos partidos que quizás están emergiendo con ideas revolucionarias, ideas interesantes, que también quieren darse a conocer en la cancha del escenario político, pues van a verse atentadas justamente con este decreto. Exacto, él hablaba de las grandes chequeras que decía que iban a prevalecer frente a estos partidos emergentes o estas organizaciones sociales emergentes que buscan una representatividad política, y eso es justo el tema que tocábamos ayer con los chicos de jurisprudencia, y en particular Iván Castro nos mencionaba que en este tipo de cuestiones las minorías suelen ser las más afectadas, porque obviamente desde un modelo neoliberal al Ejecutivo le conviene que estas
estas minorías sean pues acalladas, ¿no? Que se les reduzca su participación política y que obviamente eso no interfiera en sus intereses, principalmente económicos y derivados del capitalismo, que por ejemplo en este caso se pueden relacionar con temas incluso tocados aquí dentro de la provincia, como lo fue esta manifestación contra la minería en Quimsacocha, que movilizó una gran cantidad de gente y que indudablemente demostró más o menos cuál es la dinámica que busca seguir el presidente de turno con respecto a este tipo de cuestiones importantes y que obviamente se van dando de a poco durante pues ya estos meses y ya casi años de la gestión del presidente, en donde no se ha visto, según lo que mencionaban algunos de nuestros invitados, un verdadero cambio, al menos en seguridad. Por ejemplo, estos recursos que supuestamente se habían tomado, como el incremento de 3 puntos en el IVA, no estaban siendo utilizados plenamente para atender las necesidades de seguridad de los ecuatorianos, sino que por el contrario, esos fondos han sido desviados y sobre todo han sido justificados para favorecer a, pues, las cuestiones que pone en la mesa el FMI para financiar a Ecuador en este caso. Sí, precisamente, y esas son las reflexiones en cuanto a la pregunta B. Ujú. Vamos a pasar en torno a la pregunta C, Sí. que manifiesta que en torno al decreto ejecutivo número 173 dice, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. Esa es la pregunta C. Sí, y esta pregunta igual tenía una cuestión bastante polémica porque realmente llama la atención el hecho de que sea posible que se reduzcan los asambleístas, tomando en cuenta que muchos de ellos han estado pues inmersos en casos de corrupción, en casos de abuso de poder, y en ese sentido, ante los ojos de la opinión pública, resulta bastante favorable que este tipo de iniciativas tomen forma y sobre todo si es que están amparadas por el Ejecutivo. No obstante, lo que se decía, y pues esto hablábamos justamente con el doctor Rubén Calle, el presidente del Colegio de Abogados de la SUAY, él decía que este tipo de cuestiones de representatividad deben tener una orientación mucho más guiada hacia la calidad antes que a la cantidad numérica, porque no necesariamente esa va a ser la panacea para los males que estamos afrontando hoy en día. Sí, realmente, justamente hay este dilema en cuanto a la calidad y la cantidad. El tema de tocar la cantidad, el número de asambleístas, el número de escaños precisamente de nuestro parlamento es algo de mucho debate y que más que nada ha generado ese sensacionalismo en torno a la pregunta. Más que nada, como mencionó Juanjo, en torno a todos los tópicos que se han suscitado en torno a corrupción, en torno a la incompetencia de los miembros. Entonces se ha cuestionado mucho el hecho de que si realmente estamos siendo representados por personas selectas y personas idóneas, competentes en el sector. Obviamente se estipula la cantidad con alusión a la calidad, pero llegamos a una conclusión justamente con el doctor Rubén, y es que nos está tocando el problema central y es el acceso para ser asambleísta. Tenemos el artículo 119 que obviamente menciona que para ser asambleísta, primero que nada, hay que tener una nacionalidad ecuatoriana, haber Ujú. cumplido 18 años de edad y que al momento de la inscripción de la candidatura estar en goce de derechos políticos. Obviamente esto da quizás una premisa o una directriz muy abierta y no Sí. se enfatiza en cuanto a la profesionalización, en cuanto a otros criterios que realmente son bastante o deben ser bastante Ujú. rigurosos para acceder a un pleno. Lo que decía el doctor igual y que me parece importante y a la vez curioso de analizar es que él mencionaba que, claro, la edad no necesariamente determina el nivel de conocimiento que un asambleísta pueda tener, sobre todo al ejercer su labor profesional, pero que sin duda alguna, con la edad, obviamente se va madurando en el aspecto profesional y obviamente en el aspecto político, y que, por ejemplo, aquellos asambleístas más jóvenes, se me escapan ahora los nombres, pero aquellos de ADN, entre los que hubo varias polémicas también, sobre todo este asambleísta que estuvo dibujando en el pleno legislativo. Entonces ese tipo de cuestiones dan mucho que pensar
porque la opinión pública justamente lo que quiere es ver profesionales que se desempeñen de acuerdo a su cargo. Lo que mencionaban igual los chicos de jurisprudencia es que no existe una normativa un poco más rigurosa en cuanto a quienes ingresan a los partidos políticos en primer lugar y posteriormente a la asamblea. Y eso mismo mencionaba el doctor Rubén Calle, que incluso ingresan futbolistas, gente del medio, ingresan personas que poco o nada tienen que ver con la verdadera labor que requiere ser político dentro de la asamblea, que es pues valorar los intereses del pueblo en primer lugar, pero lo que pasa es que existe una suerte de personalismo político, que es lo que mencionaban, que pues prácticamente la votación dentro de la asamblea se divide entre los dos grupos mayoritarios, que en este caso sería ADN y la RC, pero los grupos minoritarios quedan relegados. Y en ese sentido lo que se hace es una votación más guiada por el odio o por el fanatismo o en favor y también en contra pues de las autoridades. En este caso puede ser a favor del presidente Noboa y en contra de esta izquierda, ¿no? Que le podríamos llamar, que representa la RC. Entonces, más o menos por ese lado se guiaba el debate en torno a estas cuestiones de la reducción del número de escaños en la Asamblea. Sí, precisamente, y justo como mencionabas en la anterior entrevista que tuvimos con Camila Ponce, ya mencionó de que el Ecuador prácticamente no se ha tomado una decisión en cuanto al partido político o ideología, sino en cuanto a personalidades. Sí. Y esto ha arraigado en torno al sensacionalismo, al sentimiento de efervescencia y obviamente en torno a todos los antecedentes que han suscitado en el país, pues se engendra esta idea de voto, pero no es un poco más crítica, sino es algo acrítico. Centrarnos nuevamente en la pregunta, la pregunta como tal reduciría a los asambleístas a 71. Y Sí. también se tocó el tema de la representatividad y la falta de quizás ese pluralismo que se necesita en el pleno, ya que sabemos que nosotros como ecuatorianos y nuestra nación como tal es un país muy complejo a comparación de otros. Tenemos diversidad cultural, de idiomas y necesitamos representantes que puedan dar voz a cada uno de estos ecuatorianos. Lo que se temía en torno a esta propuesta es que precisamente eso se eliminara, eso que realmente no existiera. Entonces la verdadera cuestión era que planteaba el doctor Rubén es cómo, a pesar de esto, podemos hacer de que estas voces sigan siendo escuchadas en el pleno. Yo creo que sin duda es una cuestión bastante primordial y yo creo que para más o menos ir cerrando esta dinámica que hemos tenido en cuanto a las tres primeras preguntas que corresponden al referéndum, por cierto, creo que realmente una y otra están relacionadas, es decir, tienen bastante vínculo esto de la reducción de asambleístas con la reducción igual del financiamiento público, la eliminación del mismo y también con esta cuestión de las bases militares. A la larga todas están enfocadas de alguna manera en lo que sería la pregunta D, que es la más compleja y yo creo que la más llamativa, tanto como polémica. Pero yo creo que antes de debatir justamente esta última pregunta, Joan, me parece que producción tiene preparado un video. Tenemos algunas opiniones de chicos de aquí de la universidad que nos cuentan cuál va a ser su postura frente a las elecciones o bueno, pues frente a este proceso electoral del domingo 16 de noviembre y que creo que vale la pena analizar, Joan, porque Sí, son criterios bastante dispersos y que pues podrían tener algo de sentido para quienes nos ven y nos escuchan y que pueda guiar de alguna manera su decisión si es que todavía no la ha tomado. sin duda. Vamos con el video y luego retomamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Constanza Jauregui y voy a votar por el no, debido a que creo que nuestro país tiene las condiciones para poder protegerse a sí mismo. El Estado no ha ejecutado el presupuesto de seguridad, apenas lo ha hecho el 10%, así que por eso quieren meter bases extranjeras, porque la guerra es un negocio y quieren hacer de Ecuador un punto de guerra. Respecto a la pregunta de la que más se ha debatido y se ha hablado dentro del Ecuador, justamente es sobre la constituyente, que se va a dar o no. Entonces, en esta pregunta yo considero que voy a votar por el sí, justamente para que se haga un cambio radical dentro del ordenamiento jurídico y dentro de la misma pues se pueda llevar a cabo ya una justicia de manera más eficiente, considerando la alta tasa de criminalidad que hay hoy en día.
asimismo la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y demás delitos tipificados en el COIP, en el que son una muestra muy grande a lo largo de esta Constitución del 2008, que ha sido eminentemente no a la altura para tratar de combatir todos estos problemas suscitados dentro del ámbito social. Entonces yo considero que sí sería bueno y adecuado una nueva constituyente, pues justamente para tratar de combatir toda esta inseguridad que estamos viviendo a lo largo del país justamente, y pues que se pueda ya poner un límite y un freno a toda esta controversia social que estamos viviendo todos, y pues se pueda ya llegar a una justicia social más adecuada y poder vivir en paz todos los ecuatorianos. Voy a votar no en todas las preguntas porque el hablar de una constituyente es un proceso muy grande y siento que el Estado no lo toma como que a consideración real y tiene muchas implicaciones también. Entonces yo pienso que también desde el punto de la universidad pública, como estudiantes de una universidad pública, defender el hecho de que sea pública también está muy implícito dentro de la Constitución. Entonces mi voto va a ser un no para las 4 preguntas. Todo no, porque no le podemos decir sí a un gobierno que lo único que ha querido es restringirnos derechos. La pregunta 1 o la pregunta A de la consulta popular lo que busca es poner bases militares en Galápagos, en Baltra, donde no está la inseguridad. Aquello evidentemente no soluciona los problemas que tiene la región costa, que tenemos nosotros como sierra, y no va a cambiar absolutamente nada. Por el contrario, es retroceder la soberanía que ya hemos conseguido. La pregunta B, en cambio, la reducción del presupuesto, es algo que busca que únicamente los partidos políticos que representan aquellos grupos de poder económico se mantengan en el poder político, y evidentemente eso impide que aquellas fuerzas políticas que son minoritarias lleguen a espacios de poder a servir a la gente. La pregunta C, en cambio, relacionada a los asambleístas, lo que hace es reducir representación. Parece que es una pregunta buena, pero por el fondo lo que tiene o lo que busca, en síntesis, es que exista menos representación y que en el caso que tenemos en la actualidad, los asambleístas del gobierno tengan la mayoría en la asamblea. Y finalmente, la asamblea constituyente es una propuesta totalmente innecesaria. La Constitución tiene derechos y de hecho que la Constitución faculta en sus últimos artículos que nosotros, o que en este caso la ciudadanía, que la presidencia de la República o la propia asamblea cambie la Constitución, determinados artículos. Lo que no se puede cambiar de la Constitución son los derechos. No se puede retroceder ni derechos ni garantías. Por eso es que deberíamos hacernos la pregunta de por qué el gobierno llama a una asamblea constituyente si es que lo único que no se puede cambiar con la actual constitución es el tema de los derechos. En mi caso, sería un rotundo no a una constituyente, ya que sería una regresión de derechos completamente, tanto que se ha luchado, ya que para mi concepto el cambiar una constituyente no significaría mejorar el país de la noche a la mañana, sino que sería un cambio progresivo netamente en el ámbito administrativo del país, ya que la constituyente que hemos venido teniendo desde el año 2008 no implícitamente habla sobre el defender a un delincuente, sino más desde el hecho de la falta de conocimiento y la poca utilización del recurso constitucional como tal. La verdad es que es dependiendo de la pregunta. Las primeras 3 sí, la última en cuanto a la reforma, yo la verdad no. Yo también opino que las 3 primeras votaría sí, pero la última no, porque podrían quitarnos educación pública. Ok, un análisis bastante interesante, ¿no? A partir de los estudiantes de la Universidad de Cuenca, claro que son algunos criterios, ¿no? No necesariamente va a representar la opinión de todos, pero creo que sobre todo el debate viene en cuanto a esta pregunta de la que muchos justamente mencionan que tal vez se podría eliminar lo que es la educación pública, que creo que es una de las cuestiones que más interesarían a la comunidad universitaria. Sí, precisamente la pregunta D menciona que esa pretensión de instalar una nueva asamblea constituyente con la finalidad de reformar ciertos artículos que quizás son triviales para las necesidades actuales del país. Sin embargo, igual hay un debate bastante extenso, ya que creo que es la pregunta más crítica e importante de toda la consulta y referéndum, ya que haría hincapié a que se dé cumplimiento a las otras 3. Sí, ayer justamente conversábamos con los chicos de Juris igual y nos decían que la pregunta D será
trascendental, porque de alguna manera, si es que el Ejecutivo tiene la oportunidad de reformar, de cambiar por completo esta constituyente, la va a hacer a su medida y tal vez las cuestiones que están arriba, como las bases militares, de pronto esta cuestión de los partidos políticos y de los escaños de la Asamblea, van a ser incluidas de una u otra manera dentro de la constitución nueva que se vaya a elaborar. Pero también una cuestión importante, y que es lo que mencionaban en este video, es que la Constitución no se va a elaborar de la noche a la mañana. Sin duda estaremos nuevamente en las urnas de aquí a unos pocos meses, y esto efectivamente va a conllevar un gasto de recursos económicos y obviamente recursos de tiempo. En ese sentido, yo creo que indudablemente debemos analizar de todo, pues cuál es el enfoque que se le quiere dar a esta pregunta D, porque como mencionaron, igual no existe una explicación profunda por parte del gobierno de cuáles son las intenciones dentro de esta constitución. Lo único que se nos ofrece y de manera superficial es que sí, efectivamente, cuestiones como la seguridad, pues el narcotráfico van a ser atendidas, pero no se explica mucho más allá, no se dice el por qué. Sí, recaemos nuevamente en ese criterio de que nuestro país es un país inoperante e incompetente para subsanar nuevamente la problemática que estamos abordando en torno a la seguridad. En ese sentido, pues la Asamblea Constituyente o esta propuesta de Asamblea Constituyente por parte del Ejecutivo, pues promulga esta idea de cambiar toda esta situación mediante esta propuesta. Sin embargo, como mencionamos, hay un dilema de que realmente si se quiere tocar ciertos artículos, pues hay el aval para hacerlo de forma muy puntual, sin la necesidad de cambiar absolutamente todo. Sí, decían, por ejemplo, que se pueden hacer algunas reformas al Código de la Democracia sin necesariamente comprometer todo el texto constitucional, y yo creo que eso es un acierto que podría ser considerable, porque de alguna manera eso optimizaría el uso de recursos en primer lugar, y por otra parte ayudaría a solventar cuestiones un poco más puntuales. Yo creo que de alguna forma eso. Sí, realmente, y también estaba ese criterio de que la Carta Magna del 2008 pues fue construida con base a intereses políticos particulares de la RC, que fue de aquel entonces, y que obviamente pues nuestra nueva Carta Magna o esta pretensión de tener una nueva Carta Magna debería estar en favor de los intereses del Estado, pero aún así existía pues ese contraargumento de que realmente que nos garantizaría de que una nueva Asamblea Constituyente y en este caso también una nueva Carta Magna pues estarían velando por los intereses del Estado y no del gobierno de turno. Y como decía Cami Ponce justamente, históricamente el Ecuador no se ha caracterizado porque necesariamente estas constituciones resuelvan los problemas de la gente, sino que han sido mucho más ajustados a lo que los intereses de turno requieren en ese instante. Y yo creo que si es que vamos por una constitución número 21, efectivamente tendrá algo de este componente del que históricamente se ha hablado. Sí, y bueno, eso ha sido nuestras reflexiones en torno a las 4 preguntas precisamente del referéndum y consulta popular, valga la redundancia. Este análisis exhaustivo que se ha dividido en 6 capítulos tiene esa pretensión de enriquecer más que nada su conocimiento y tener ese raciocinio para tener ese criterio y analizar con mayor profundidad cada una de las preguntas y así pues tomar una decisión de voto. Sin duda, les invitamos a chequear igual todos nuestros episodios que han sido publicados hasta el día de hoy en nuestra página de Facebook Radio Universitaria. Igualmente estamos en YouTube. Ustedes pueden chequear cada uno de estos episodios con invitados que, como digo, realmente han sido de lujo y han enriquecido esta conversación en torno a la consulta popular y referéndum de este domingo 16 de noviembre. Amigos, les hacemos el llamado para que ustedes se informen, sobre todo fomenten este pensamiento crítico que tanto nos hace falta hoy en día, y que sobre todo velemos por el futuro del país, que no nos dejemos llevar por personalismos, por fanatismos, y que realmente pensemos en grande, pensemos en el futuro del Ecuador, que indudablemente está a la vuelta de la esquina. Joan, agradecerte por este último programa, realmente un placer compartir cámaras contigo. Gracias, Juanjo, y gracias a todos quienes conforman Radio Universitaria y por supuesto a quienes han visto todo este segmento. Hasta una próxima ocasión, amigos. Chau, chau. Nos vemos. Gracias por sintonizar Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido desde Cuenca Radio Universitaria, en el que conocimos el contenido y el alcance de las preguntas del referéndum y consulta popular a realizarse el 16 de noviembre. Le invitamos a nuestro próximo programa, en el que usted se informará para tomar la mejor decisión. Esto fue Prueba de Ingreso.